Muy bien, vamos a trabajar en este caso con congruencia o con triángulos semejantes y en matemática decimos que dos figuras son congruentes si tienen exactamente la misma forma y el mismo tamaño. La congruencia se simboliza por, aquí tenemos el símbolo, una forma de identificar si dos figuras son congruentes es superponerlas de tal forma que todos sus elementos coincidan. Por ejemplo, si nosotros tenemos las dos figuras que tenemos acá, y aunque no tienen la misma orientación, no tienen la misma forma, o sea, sí tienen la misma forma, pero no están ubicadas de igual orientación. Si tomamos esta figura y la superponemos, pero primero la giramos y la superponemos encima de esa otra figura, vemos nosotros que coinciden. Entonces coinciden en cuanto a los lados son iguales y también en cuanto a los ángulos, como vemos nosotros acá. Entonces decimos que esas dos figuras son congruentes. Entonces, decimos que dos triángulos o para que dos triángulos sean iguales deben de tener respectivamente iguales sus lados y sus tres ángulos para que podamos decir que dos triángulos son iguales. Por ejemplo, tenemos ese par de triángulos, decimos que ese par de triángulos son iguales, pero ¿por qué son iguales? Porque los lados, en este caso el lado AB es igual al lado XY, el lado AC es igual al lado XZ, el lado BC es igual al lado YZ y también los ángulos, en este caso el ángulo A es igual al ángulo X, el ángulo B es igual al ángulo y el ángulo C es igual al ángulo Z. Muy bien, pero para identificar si dos triángulos son iguales, vamos a contar con tres criterios a los cuales se les llama criterios de congruencia. En este caso son como una serie de requisitos que debe de cumplir ambos triángulos para que se consideren congruentes o iguales. El primer criterio que tenemos es ángulo, lado, ángulo y se abrevia por ALA. Entonces decimos que dos triángulos son iguales si tienen un lado igual y respectivamente iguales los ángulos adyacentes a este lado. Entonces quiere decir que si yo tengo, en este caso tenemos los dos triángulos, a continuación vemos que el lado AB, que es el que se señala color verde en ambos triángulos, es igual al lado XY. Y si los ángulos AX son iguales, tanto los ángulos B y Y son iguales, entonces decimos que este triángulo es congruente bajo el criterio ángulo, lado, ángulo. Por ejemplo, tenemos los dos triángulos siguientes. Vemos nosotros acá que aunque los triángulos no tienen la misma posición, pero cumplen el criterio. Vemos nosotros que tenemos, en este caso tenemos el lado BC en este triángulo que coincide con el lado ST de ese triángulo que es 4. Y, nosotros nos damos cuenta en este caso que también vemos acá que el ángulo B es 120 y el ángulo C es 30. Aquí hay que tener mucho cuidado porque el ángulo, o sea, el criterio de congruencia nos dice que los ángulos tienen que ser adyacentes al lado. Es decir, tenemos el lado y los ángulos se tienen que formar con el lado que nosotros tenemos. Por ejemplo, acá tenemos el lado ST que es 4 y con ese lado 4 se forma el ángulo de 30 y también se forma el ángulo de 120. Entonces, si nosotros rotamos o superponemos este triángulo con este, vamos a ver que coinciden. Entonces se cumple el criterio de congruencia ángulo-lado-ángulo. Vemos nosotros, tenemos el siguiente criterio de congruencia que es el lado, ángulo, lado y se abrevia por LAL. Y vemos nosotros que dos triángulos son iguales si tienen dos lados iguales y el ángulo comprendido entre ellos también es igual. Por ejemplo, tengo en este caso el lado AB o el lado AC es igual al lado XZ y vemos que si el lado B es el lado AB es igual al lado XY y los ángulos que se forman, en este caso el ángulo del cual parten el lado AC y el lado AB es igual al ángulo del cual parte también el ángulo el XZ y el XY son iguales, entonces decimos que este triángulo es congruente. Por ejemplo,
Si tengo los siguientes triángulos, como lo dije anteriormente, no necesariamente tienen que tener la misma posición, pero nos damos cuenta de lo siguiente. Vemos que el lado corto, podemos decirlo así, el lado EF coincide con el lado JK, el lado FG coincide con el lado JL y el ángulo que se forma entre los dos lados que tenemos en ambos triángulos es 90. Entonces coincide ángulo, lado, ángulo. Entonces son iguales. Perdón, sería lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Igual en este caso. Lado, ángulo, lado. Entonces cumple el criterio de congruencia del caso 2. También tenemos un criterio de congruencia que es el lado, 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 que se abrevia por LLL. En este caso es muy sencillo, son dos triángulos o dos triángulos son congruentes si todos los lados son iguales. Por ejemplo, acá tenemos el lado AC es igual al lado XZ, el lado AB es igual al lado XY, el lado BC es igual al lado YZ. Entonces, si todos los lados son iguales, entonces se cumple el criterio de congruencia lado, lado, lado. Por ejemplo, vemos nosotros acá los dos triángulos que no están en la misma posición, pero sin embargo vemos que tenemos acá este lado AC es igual al lado RS, que es 3, el lado AB es igual al lado ST, que es 5, y el lado CB es igual al lado RT, que es 8. Entonces los lados de los triángulos son iguales, por lo tanto son triángulos congruentes. Entonces esos son los criterios bajo los cuales nosotros vamos a determinar si los triángulos son congruentes o no.